¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio y hoy me gustaría que estuviéramos examinando Segunda de Corintios, Corintios capítulo 7, solamente el verso 1. Y le he puesto por título una pregunta: ¿santos o no santos? Probablemente yo debo ser el único cesacionista que escribe en lenguas, así que te ruego por favor que no te distraigas con la letra. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero el tema es muy interesante. ¿Santos o no santos? Vamos a leerlo entonces, 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora nota acá, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Hay que acordarse que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Ok? Sin embargo, me llama mucho la atención este perfeccionar la santidad. Porque uno se pregunta, bueno, ¿somos santos o no somos santos? Lo cual nos lleva a una pregunta: ¿es la santidad algo progresivo? O sea, ¿es algo en progreso o realmente somos santos? ¿Somos santos o somos creyentes, hijos de Dios, que estamos en el proceso de ser santificados? Bueno, ambas respuestas son correctas porque somos santos y estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Bueno, vamos a tener que buscar qué es lo que dice la palabra del Señor. Veamos el siguiente pasaje, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los, nota aquí la expresión, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Así que vemos aquí dos cosas. Número uno, a los santificados. Cuando hablamos de los santificados, está hablando de los creyentes que han sido apartados. Santo significa eso, simplemente apartados, ¿cierto? Apartados. Y eso es lo que llamamos nosotros soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Entonces ahí es donde viene la soberanía de Dios. Hemos sido santificados, hemos sido apartados por Dios. Así que ahí está lo que es la soberanía de Dios. La santificación es instantánea. O sea, ocurre en el momento cuando somos llamados por Dios, somos apartados por Dios. Entonces es correcto decir que somos santos en ese sentido. Sin embargo, a esos santos están llamados a algo, a ser santos, lo cual nos habla de nuestra responsabilidad como creyentes. O sea, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de apartarnos y de caminar en santidad. Entonces tenemos dos cosas. Número uno, la obra soberana de Dios, donde Dios interviene y nos santifica, nos aparta. Número dos, nuestra responsabilidad de caminar de acuerdo al supremo llamamiento. Así que si volvemos al texto que estamos analizando, podemos decir entonces, cuando planteamos la pregunta, ¿santos o no santos?, es que somos santos porque Dios nos apartó. Sin embargo, Dios espera que perfeccionemos la santidad en el temor del Señor. Esa es la santificación. Y aquí a lo mejor podríamos agregar la palabra progresiva del creyente. Esa es la santificación progresiva del creyente. Así que tenemos entonces que la palabra del Señor dice que espera que los creyentes perfeccionen la santidad. Ahora, el mismo verso, cuando nosotros empezamos a observar el verso, comienza así el apóstol Pablo. Dice: así que, amados, teniendo
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Luego estaremos hablando de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, Pablo dice, así que teniendo tales promesas, ¿cuáles promesas? ¿A cuáles promesas se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Cuáles promesas? Entonces vamos a tener que movernos al contexto. ¿Cuáles promesas? Ok, para poder entender cuáles son estas promesas, entonces tendríamos que ir al capítulo anterior. Hay que recordar que la Biblia no está escrita en capítulos ni versículos. Entonces, aquí vamos a tener que retroceder al capítulo anterior, al capítulo 6, para comprender cuáles son las promesas. Así que, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las promesas que el apóstol Pablo tiene en mente, que le está dirigiendo a los corintios, ¿verdad? A su audiencia original, que él tenía en mente y cómo ellos la recibieron, cómo ellos la entendieron, para que podamos ver qué implicación tiene en nuestras vidas, ¿ok? Porque la palabra de Dios tiene implicaciones actuales también. Esas promesas son las que nos llevan a perfeccionar la santidad, limpiándonos de toda contaminación. Entonces, vamos a ver, vamos a moverlo un capítulo antes. Capítulo 6, este está 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios, capítulo 6, verso del 14 al 16. Vamos a estar viendo del 14 al 16, me parece. Dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Pongamos ahí atención al imperativo. Porque, y aquí vienen 5 preguntas. Aquí vienen 5 preguntas. Estas 5 preguntas tienen la misma respuesta, con la misma respuesta, solamente que es implícita. La misma respuesta. Vamos con las preguntas. Dice así, ¿qué compañerismo? La primera pregunta es, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, ¿qué compañerismo? Esa es la palabra clave. La respuesta es ninguna. Ningún compañerismo. La segunda pregunta, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay comunión. Compañerismo, comunión. ¿Qué concordia Cristo con Beliat? La Nueva Traducción Viviente dice que concordia Cristo con el diablo. ¿Qué concordia? Cristo con el diablo. Ninguna o ningún. Depende del caso. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. No tenemos ninguna parte con el incrédulo. ¿Qué acuerdo, vamos a mover un poquito, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Nuevamente, ninguno. No hay acuerdo. Todas estas palabras, acuerdo, parte, comunión, concordia, compañerismo, realmente están hablando, es la misma idea en el fondo, es intimidad, asociación. La justicia y la injusticia, bueno, nosotros los creyentes hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. Y no hay compañerismo entre la justicia de Dios en alguien que es la justicia de Dios y alguien que no lo es. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Nosotros somos la luz del mundo. No hay comunión alguno. Ninguno. ¿Qué concordia de Cristo con el diablo? Ninguna. Absolutamente ninguna. Y este verso 15 es bien interesante, porque aquí realmente ponen a quien representa cada reino. Mira, Cristo representa el reino de la luz. Beliat o el diablo representa el reino de las tinieblas. Así que no tenemos ninguna cosa en común porque pertenecemos a padres diferentes, a reinos diferentes, a señores diferentes. Termina el verso 16 diciendo el apóstol Pablo, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nuevamente la respuesta es ninguna. No hay ni un acuerdo. Entonces, después que el apóstol Pablo se plantea al hablar de que no hay ningún tipo, o sea, por eso comienza el verso diciendo que no os unáis a yugo desigual. No unirse a yugo desigual es un tema muy, muy profundo. Quizás no tengamos el tiempo en estos pocos minutos para poder plantearlo. Sin embargo, la razón
principal por la cual nos debemos tener este tipo de intimidad con gente que no pertenece al reino de Dios es simplemente porque pertenecemos a señores diferentes. O sea, hay que entenderlo. O sea, esto no se trata de que nos vamos a ir a un cerro a vivir aislados del mundo, sino más bien que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero ser luz no quiere decir que vamos a tener comunión. Ser luz no quiere decir que vamos a tener compañerismo con quienes no conocen a Cristo. Porque no hay acuerdo. Mira qué parte el creyente con el incrédulo. Hay solamente dos tipos de personas en el mundo: creyentes e incrédulos. O sea, si nosotros no tenemos eso claro y nos molesta, pensamos, a lo mejor tú estarás pensando, pero es que es una falta de amor, ¿cómo yo no voy a tener una relación? No, falta de amor es no amar a Cristo y amar a su palabra y lo que ella nos dice. Nosotros estamos aquí para hacer la luz del mundo, para evangelizar a los perdidos, pero no para tener esa intimidad. Sin embargo, esto no responde todavía a la pregunta que hicimos: ¿cuáles son las tales promesas? Volvamos al texto que estamos analizando. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ese es el contexto. ¿Cuáles son las promesas? Bueno, ahora vamos a las promesas, volvamos nuevamente atrás. Entonces ya vimos lo que el apóstol Pablo está planteando. Nosotros pertenecemos a un reino diferente. Y si tú lees, por ejemplo, Nehemías, o tienes la oportunidad de leer Esdras, tú vas a ver cómo el pueblo lloraba cuando comprendió la palabra de Dios, que dentro de las cosas que Dios le enseñaba en la ley era que no tenían que unirse a yugo desigual, y sobre todo en matrimonio, en casamiento. Y tú vas a ver, vas a encontrar ahí que hay incluso hasta divorcios. Se divorciaron cuando comprendieron que tuvieron que dejar ir a las mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Ahora en el nuevo pacto se sigue manteniendo el mismo principio de no unirse a yugo desigual. Sigue habiendo el mismo principio. Hay una advertencia, incluso un creyente debe casarse con una persona creyente. O sea, eso no se puede discutir. Sin embargo, a lo mejor la diferencia está, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, verso 12 y 13 específicamente, donde se nos habla que si un creyente se casa con un incrédulo y esta persona incrédula consiente en vivir con el creyente, entonces el creyente no le debe abandonar. No quiero dejar la impresión de que estoy desviando el tema para dar licencia para el divorcio, sino más bien que hay principios que se mantienen en el nuevo pacto: no unirse a yugo desigual, al igual que estaba en el antiguo pacto. Yo te invito después a un estudio más detallado sobre este tema. Sin embargo, ¿cuáles son las tales promesas que nos empujan a que nosotros nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor? Aquí empiezan las promesas. Vamos. Verso 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Primera promesa. Somos templo de Dios. Somos templos de Dios. Es una gran promesa. Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Antes, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no cualquiera era templo de Dios. Ahora nosotros tenemos la gran bendición de que ahora el Espíritu de Dios ha venido sobre nuestras vidas, cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. La segunda promesa, podríamos decir que ahora Dios habita y anda entre nosotros. Esa es la segunda promesa: Dios habita. Habita en nosotros. Tercera promesa: seré su Dios. El Señor es nuestro Dios. Ellos serán mi pueblo. 4. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Sigamos con el verso 17. ¿Qué encontramos en el verso 17? En el verso 17 encontramos condicionales. Dice: por lo cual salid de en medio, imperativo, salid de en medio de ellos, apartaos, no toquéis. Ahí vienen las condiciones: salid, apartaos, no toquéis, y yo os recibiré. Mira la otra promesa: y le seré a vosotros, y seré a vosotros padre. Número 5. Dios es
nuestro Padre. Nuestro Padre. Entonces, con eso en mente, podemos venir acá. Amados, sí que puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Somos templos de Dios, Dios habita en medio de nosotros, el Señor es nuestro Dios, somos pueblo de Dios, Dios es nuestro Padre. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La carne, este vehículo donde vivimos, esta casita donde vivimos, espíritu, tiene que ver con toda esa parte interna, lo que pensamos, nuestra mente. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Dios está esperando eso, que nos limpiemos de todo ese tipo de contaminación. De esa manera nosotros perfeccionamos la santidad. Dijimos en un principio, somos santos y estamos en un proceso de santificación. Vamos a buscar otro verso interesante para comprobar, porque de pronto alguien puede pensar que solamente esto fuera como un texto aislado. Este es un texto aislado, que es la única vez que la Biblia habla de perfeccionar la santidad. Si ya somos santos y tenemos nuestra posición, entonces ¿por qué tendríamos que perfeccionar la santidad? Romanos capítulo 6, verso 19, dice así, vamos a escribirlo para que no nos perdamos. Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, tiempo pasado, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, lo mismo que hicimos antes, o sea, antes presentábamos nuestro cuerpo, como con la manera de pensar, con la manera de vivir. De la misma manera, ahora en Cristo Jesús, presentamos nuestros cuerpos, o sea, nuestros pensamientos, este vehículo lo cuidamos, esta casita donde vivimos, para santificación. Entonces volvemos al mismo tema de un comienzo. ¿Santos o no santos? Ambas cosas. Somos santos porque Dios nos apartó. Esa santificación, cuando Dios nos apartó, no es una segunda experiencia. No hay que interpretarlo como que entonces viene una segunda experiencia, sino que es un proceso continuo iniciado en el momento del nuevo nacimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa obra regenerativa, ¿ves? Así ahora. ¿Cuándo? Ahora. Para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En un comienzo el apóstol Pablo nos decía, ¿por qué tenemos tales promesas? Así que nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué tendríamos que perfeccionar la santidad? ¿Por qué tendríamos que limpiarnos de toda contaminación? ¿Por qué tenemos tales promesas? ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, las habíamos nombrado. Somos templo del Espíritu Santo. Dios habita entre nosotros. El Señor es nuestro Dios. Somos pueblo de Dios. Dios es nuestro Padre. Pero hay otra más. Veamos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. En ese capítulo 3, verso 2 y 3. Amados, ahora, no mañana, ¿somos qué? Hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero, mira este pero, sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Así que estamos esperando la manifestación del Señor para que cuando Él se manifieste, entonces nosotros seamos manifestados y podamos ser semejantes a Él. Solo entonces. Primero Él se manifiesta, luego nosotros nos manifestamos. Ahora, vamos al verso 3. Todo aquel, ¿cuánto? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué cosa? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, tiene mucha relación con lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Perfeccione la santidad. Porque tenemos tales promesas, debemos perfeccionar la santidad limpiándonos de toda contaminación. Juan lo pone en otras palabras, pero el concepto es el mismo.
tenemos promesas, tenemos esperanza. Cristo viene, Él se va a manifestar y cuando Él se manifieste, primero Él se manifiesta y entonces nosotros nos manifestamos para ser semejantes a Él. Y esta esperanza hace que nosotros nos purifiquemos a nosotros mismos. Ahora, ojo con esto, porque esto puede ser interpretado como justicia propia por el poder de la voluntad, ¿verdad? El poder de la voluntad. ¿Cierto? O el willpower, le dicen en inglés. Esto no es willpower. Esto no es la fuerza de la voluntad. Esto no es castigo al cuerpo. Ahora, hay varias maneras que Dios usa para nuestra santificación. La primera es voluntaria. ¿A qué nos referimos con voluntaria? A esta. Voluntaria. Nosotros presentamos nuestro cuerpo para santificación. Es un acto voluntario. Nosotros presentamos nuestro cuerpo para santificación. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues la Biblia dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 17, verso 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que, ¿de qué manera nosotros podemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, a la justicia? Bueno, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito importante, producir santidad en nuestras vidas. Nosotros no leemos la Biblia solamente para llenarnos de información. O sea, ese no es el propósito. Nosotros leemos la palabra de Dios para que eso produzca en nosotros santificación. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ese debe ser el primer motivo cuando tú lees la Biblia. O sea, abre la Biblia, te pones a orar y le dices al Señor, Señor, santifícame con tu palabra. Que tu palabra me transforme. Así que eso es voluntario, lo haces tú. Hay otra manera, sin embargo, que es involuntaria. ¿Cuál es esa otra manera? Mira cómo dice ahí Hebreos capítulo 12, verso 10. Hebreos 12, 10. Dice, y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a este, o sea, a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que la disciplina es algo involuntario, producido por Dios. Ahí tú no tienes nada que ver. Dios interviene y te disciplina. ¿Para qué? Para participar de su santidad. Así que hay dos maneras, una voluntaria, la otra involuntaria. Ahora hay que reconocer algo, porque alguien puede estar pensando, bueno, entonces esto se trata de duro trato corporal, tengo que esforzarme en ser santo. Mira, tú tienes que leer la palabra del Señor, tú tienes que apartarte de toda iniquidad, tú debes tener una vida disciplinada, tú tienes que aprender a no tener comunión. Ahí empieza la primera, ¿te acuerdas? 2 Corintios, como dice, limpiémonos de toda contaminación. Una manera de limpiarte de la contaminación, de apartarte, es viendo a qué yugo te estás uniendo. ¿Quiénes son parte del círculo de tus amigos? ¿A quienes tú llamas amigos? ¿Con quién estás teniendo compañerismo? ¿Con quién estás teniendo comunión? ¿Con quién estás teniendo concordia? ¿Con quién estás teniendo parte? ¿Con quién estás teniendo acuerdo? Es una manera de limpiarse de la contaminación. Eso es una. Eso ya, solamente te estoy nombrando una. Porque nuestro verso que estamos analizando nos habla de contaminación de carne y obviamente que las malas juntas van a influenciar sobre tu vida. ¿Ok? So, aquí estamos en este mundo, somos luz del mundo y a los que no son creyentes estamos para amarlos, evangelizarles, compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Orar por ellos. Sin embargo, no estamos para tener unión, unirnos, para tener compañerismo, intimidad profunda. Es una manera, ¿verdad? Que te limpias, cortando con el círculo de mala influencia, entendiendo que servimos a dos señores y que hay dos tipos de personas en el mundo, creyentes y no creyentes, punto. Sin embargo, cuando caminamos más profundo, cuando tratamos de nuestra vida, cuando estamos hablando del mundo de la carne y de los pensamientos, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versos 1, 2 y 3, debemos reconocer que todo esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8, 13, un verso precioso.
Romanos 8:13. 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No hay cosa más triste que ver a un creyente que ha recibido vida eterna, verlo seco. Seco. Porque las obras de la carne lo tienen consumido. Ha perdido su relación íntima con Dios. Se está marchitando. Pero nota, continúa el verso diciendo, mas si por el Espíritu. ¿Por qué? Por el Espíritu. Este no es el Espíritu del hombre. Este es el Espíritu Santo. Romanos 8 es el gran capítulo del Espíritu Santo. No es cuando tú tratas de hacer morir las obras de la carne, sino cuando tú entiendes que es el Espíritu Santo. Es decir, el medio. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No podemos nada sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro gran compañero. Él nos empodera para poder vencer el dominio que tiene la carne sobre nosotros. La carne es un monstruo que no se sacia, que va a buscar la manera de alimentarse y fortalecerse. Él se nutre de tus deseos. Así se nutre, haciendo crecer la imaginación, el pensar mal, el desear mal, el codiciar mal, el pasar de lo que piensas a realizarlo. De eso se alimenta la carne. Pero la única manera que lo podemos hacer morir es simplemente con la vida del Espíritu. Cuando dejamos que el Espíritu viva su vida en nosotros, es imposible. Todo otro intento humano, todo tratar por tus propios medios de orar y de ayunar más y hacer un montón de cosas pensando que eso va a ser, que quizás haga como, no sé, como un acto mágico de que tú dejes de codiciar lo malo. Es imposible. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro gran compañero. Debemos tener conciencia de que Él está en nosotros. De hecho, nuevamente, si volvemos al verso 1, cuando dice, puesto que tenemos tales promesas, y después nos vamos al contexto del verso capítulo 6, verso 17, empieza a decir el verso 16 que somos templos del Dios viviente. Y que Dios habita. ¿Cómo habita? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que estas son las promesas? Que somos templos de Dios, Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu. El Señor es nuestro Dios, somos su pueblo, Él es nuestro Padre. Y esas cosas deben llevarnos a pensar que esto es algo serio, sumamente serio, que necesitamos, no de estrategia humana, no de psicología humana, nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un poder que lo que hace es hacer realidad la obra de la cruz, la obra de la cruz del Calvario, donde Cristo murió por nuestros pecados. En la cruz el pecado fue derrotado y también el poder que tenía sobre nosotros, aunque sin embargo todavía tenemos su presencia. Todavía sigue morando en nosotros. Romanos capítulo 7. Así que concluyendo, podemos entender que Dios espera que nos limpiemos de toda contaminación, no solamente de carne. Alguien una vez dijo, cuando tú pecas, tu carne peca, pero tu espíritu no, porque tú eres espíritu y dentro de todo lo que está dentro de ti es perfecto, y un montón de cosas más, filosofía y un montón de cosas que no tienen sentido. Pero cuando uno lee la palabra del Señor, Dios espera que nos limpiemos tanto en nuestra carne como en nuestra manera de pensar, espíritu, mente, ese hombre interior, ¿verdad? Dios espera que nosotros lo hagamos. De hecho, Efesios capítulo 2 me gustaría poder ponerlo. A ver, deja ver si lo encuentro. Vamos solamente a leer los últimos Efesios 2, del 1 al 5. Dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ponerlo. Entre los cuales todos nosotros, mira, el apóstol Pablo también se incluye, entre los cuales todos nosotros, Pablo se incluye, todos nosotros, él también, vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo ¿qué cosa? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sigamos leyendo. Pero Dios, está muy lindo ese pero.
Pero Dios, que es rico con misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que se destaca mucho este verso. Me encanta el verso 3, donde dice que en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ya no lo somos, pero si tú no estás en Cristo, o si alguien no está en Cristo, es un hijo de ira. Para no ser hijo de ira hay que estar en Cristo. Eso es muy importante entenderlo, pero nuevamente conecta carne, pensamientos. El verso 1 de 2 Corintios 7, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu no es otra cosa que el corazón del hombre, donde, como dijo Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, todo se genera en el corazón del hombre, es el alma, el corazón, el espíritu. Todas esas palabras son sinónimas en la Biblia. Bueno, para despedirme solamente recomendarte que si has entrado por primera vez a nuestro canal, el canal del Evangelio, te suscribas. Le das un toquecito a la campanita para que te lleguen notificaciones y así constantemente puedas saber los videos que estamos subiendo. Si estás en Facebook, va a ser de gran bendición para nosotros que compartas este video con otras personas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Sol y Dios gloria. Un abrazo a todos ustedes.